Saludos hermanos, una vez más les doy la bienvenida. Estamos teniendo este taller de evangelismo. Para mí, pues siempre es un privilegio el compartir acerca del evangelio con las personas. Y recuerden que estamos estudiando el evangelio sistemáticamente, ordenadamente, a través de 6 sesiones. Así que esta es la tercera sesión del taller. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con las enseñanzas de la Biblia. Todo lo estamos sustentando con la Biblia. Por cierto, los versículos están apareciendo ahí en su pantalla. En la primera sesión yo compartí con ustedes un pasaje de la Biblia, el Hijo Pródigo, y quiero que retomemos esta historia para continuar hablando del Evangelio. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 y vamos a leer los primeros 3 versos de esta historia del 11 al 13. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hasta ahí nada más vamos a leer por ahora. Bien, hasta ahora hemos estudiado, hermanos, a través de 2 sesiones, la historia de cuando el pecado entró en el ser humano. Y yo les mencionaba que es importante entender no solamente el momento en que entró en el ser humano, sino también el contexto del pecado, que el pecado se originó en Satanás, que Dios detectó el pecado en Satanás, la maldad en Satanás, cuando Satanás pensó en rebelarse contra Dios. No necesito ya a Dios. Yo no necesito depender de Dios. Subiré a lo alto, dice en Isaías. Subiré a lo alto y estableceré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Esa mentalidad Dios la reprobó. Es una mente reprobada. Curiosamente, ese mismo pensar, ese mismo corazón se transmitió al ser humano. Hemos visto en Génesis 3 cómo cuando Eva se encontró con Satanás, fue engañada por él. Y Eva dejó de escuchar a Dios y comenzó a escuchar a Satanás. La historia del hijo pródigo, yo les mencioné que es muy importante para entender el Evangelio, porque este joven, este hijo menor, precisamente es la sombra del ser humano. Y dice esta historia que el hijo menor un día le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia porque me voy a ir de la casa. Este hijo menor, obviamente, pues estaba cansado de vivir obedeciendo a su papá, bajo la sombra de su papá, siguiendo reglas. Se cansó de alguna manera y decidió irse a una provincia apartada. Para esto obviamente pidió la herencia, necesitaba el dinero obviamente para establecer un negocio, ser exitoso, simplemente ser exitoso igual que su padre lo era, como su padre lo era. Entonces, cuando el hijo menor pidió la herencia a su padre, la parte de los bienes que le correspondía, su padre se los dio, ¿verdad? Este joven tomó sus cosas y se marchó de casa de su padre. Pero dice el versículo 13, vamos a leerlo nuevamente, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero enfocarme en esta parte de la historia. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero leer una palabra más en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es uno de mis versículos favoritos para explicar el problema del ser humano, el problema del pecado. Y este versículo se divide en 2 partes. Son 2 quejas, si así queremos llamarlo, son 2 quejas de parte de Dios hacia el ser humano. La primera queja es, me abandonaste, ¿sí?
Eso Dios le reclama al ser humano. Eso Dios le molesta del ser humano. Me abandonaste. Sí, Dios no le está reclamando por qué mientes, por qué adulteras, por qué te enojas. Hemos visto que esos son frutos del pecado, pero en sí no es el origen. El origen es haberse apartado de Dios. Como lo hizo Satanás, igualito lo hizo el hombre. Es una réplica del corazón de Satanás. Se apartaron de Dios. No tomaron en cuenta a Dios, como leímos también en Romanos capítulo 1. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Sí? Fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva. En Dios tenemos una fuente inagotable de bendición, de gracia, de misericordia. Dios es esa fuente, pero el ser humano lo dejó. El segundo reclamo que Dios le hace al ser humano, y es el que, en el que me quiero enfocar, y va de la mano con lo que hizo el hijo menor viviendo perdidamente, dice, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta parte es muy interesante en la Biblia y es parte del pecado, hermanos. ¿Sí? No solamente se alejó de Dios y está destituido de la gloria de Dios, sino que el ser humano, a partir de que entró el pecado en él, se dedicó a cavar cisternas propias. ¿Sí? Y este versículo, si se dan cuenta, está hablando del agua, porque el agua representa la vida, ¿cierto? Dios es fuente de agua viva, pero el ser humano lo dejó. ¿Sí? Es parte del pecado. No solo lo dejó, sino cavó para sí cisternas para almacenar agua. Pero resulta que estas cisternas, hermanos, están rotas, según este versículo, y no retienen agua. No sirven, no funcionan para almacenar agua. El ser humano las fabrica, las construye. Aquí voy a almacenar mucha agua. Aquí voy a tener vida, aquí voy a tener éxito. Pero ¿qué resulta? El agua se escapa, se fuga. Finalmente ve su cisterna, está vacía. El hijo menor, regresando a la historia del hijo pródigo, el hijo menor, ¿qué pensó que iba a suceder yéndose de casa de su padre? ¿Qué se imaginaba? ¿Qué creen ustedes que se imaginaba yéndose a esa provincia apartada? Yo estoy seguro, hermanos, en su corazón de aquel joven nunca vino la idea de fracasar. ¿Están de acuerdo? Ese joven, ese hijo pródigo, nunca tuvo la idea de fracasar, sino él pensaba en tener éxito. Con este dinero, con esta herencia, yo voy a invertir en muchos negocios, voy a ser exitoso, mucha gente me va a querer, mucha gente me va a ayudar. Yo voy a ser igual de rico que mi papá, o tal vez más. Pero ¿qué dice la Biblia? Desperdició sus bienes y vivió perdidamente. ¿Sí? Eso hizo aquel joven, aquel hijo pródigo. Su cisterna que hizo estaba rota. No tenía funcionalidad. No retenía el agua, no almacenaba el agua. La cisterna que hizo aquel joven, ese plan personal, ese sueño personal que siguió, era una cisterna rota. Finalmente desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Pero en su corazón no era ese el concepto. Él pensaba, yo estoy viviendo correctamente. Mi rumbo, mi camino es correcto. El ser humano, hermanos, aunque la Biblia nos explica que todo lo que hace el ser humano es una cisterna rota, todo lo que hace el ser humano apartado de Dios es inservible, es vano, trae aflicción, ¿verdad? Pero el ser humano no lo piensa así. Las personas, viendo su camino, viendo su plan, viendo su pensamiento, lo que ellos hacen en sus vidas, sus obras, su trabajo, ellos piensan, yo estoy viviendo correctamente. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Según el ser humano es correcto, ¿sí? Su camino es correcto, pero Dios dice, su fin es camino de muerte. Es
parte del pecado, hermanos. Satanás nos hace creer, así como vas caminando, así vas bien. Aunque al final del camino haya un risco, haya un abismo, pero Satanás nos hace creer, tú vas bien, no vas a fracasar, tú vas a tener éxito. Irte de casa de tu padre fue la mejor decisión. Ya no escuches a tu padre. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás habló con Eva? En Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Después de que Eva aceptó el corazón de Satanás, vio con buenos ojos aquel árbol prohibido, lo vio agradable, lo vio codiciable y comió de aquel fruto. ¿Qué dice la Biblia en el 7? Un versículo después. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? Ya que el ser humano se dio cuenta de su desnudez, de su debilidad, sintió vergüenza, obviamente, y para tapar su debilidad, su desnudez, hizo un vestido, hizo una túnica, hizo, como dice aquí, delantales, ropa. ¿Pero de qué material lo hizo, hermanos? ¿De qué material fabricó Adán y Eva su ropa? ¿O fabricaron su ropa? De hojas de higuera. Hojas de higuera. Esto es muy curioso, hermanos, y nos enseña perfectamente la obra del hombre. La intención del hombre de cavar cisternas propias para almacenar agua, sin saber que esas cisternas están rotas. Una pregunta, hermanos. ¿Sirvieron de algo aquellos delantales, aquellos vestidos de hojas de higuera? ¿Sí? ¿Sirvieron de algo? ¿Fueron útiles? Vamos a pensar, si yo me hago un vestido de hoja de higuera o de cualquier hoja, aquella hoja en un principio es flexible, ¿sí? Pero pasan 2 días, 3 días y con el viento, con el ambiente, con el sol, esa hoja se seca. Cuando una hoja se seca, deja de ser flexible y se convierte en una hoja quebradiza. Se rompe, se quiebra. ¿Cuánto tiempo les duró aquel delantal, aquella túnica o aquel vestido de hojas de higuera? Muy poco. Realmente no fue funcional, no fue útil. Además, la hoja de higuera es incómoda. La textura de la hoja de higuera es muy incómoda para la piel humana, causa irritación, es muy molesta. Entonces, no estaban a gusto. Además, les duró poco tiempo. La obra del ser humano, hermanos, la Biblia nos enseña, es inútil. La obra del ser humano para tapar su pecado, para cubrir su debilidad o para intentar llegar a Dios, es inútil. La obra del ser humano es vana. Vamos a entender esta enseñanza con la Biblia. Vamos a leer primeramente Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Dice así: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Saben quién escribió Eclesiastés? La persona más sabia, más inteligente que ha pisado esta tierra. ¿Quién fue? Salomón. El ser más inteligente, más sabio, escribió esto. Miré yo mis obras, dice, las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que yo hice. Concluí que todo eso es vanidad. Mis obras, mi trabajo es vanidad, además, aflicción de espíritu, dice, y sin provecho, sin utilidad, sin propósito, mis obras no sirven. La persona más sabia que ha pisado esta tierra nos enseña esto.
Las obras del ser humano son vanidad y aflicción de espíritu. Las túnicas o los vestidos de hojas de higuera fueron vanos también. No tienen utilidad alguna. Tarde o temprano se rompían. Tarde o temprano las hojas se secaban, se quebraban. Ese vestido era inservible. Además, mientras duraba, los primeros 2 o 3 días que las hojas eran flexibles, incómodo, muy irritable para la piel. La obra de Adán y Eva, su propia obra fue inútil. Salomón estaba de acuerdo. Mis obras son vanas. La obra del hijo pródigo también fue vana. Su plan, su proyecto, ese sueño que tenía de irse lejos de su padre, invertir su herencia en negocios, ser exitoso, ser muy feliz, ser rico en la provincia apartada. ¿En qué terminó? Desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Un versículo más vamos a leer para entender la inutilidad de la obra del ser humano. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Este pasaje también es muy importante para enseñarnos acerca de la obra que el ser humano pretende hacer, para cubrir su debilidad, para cubrir su pecado, para agradar a Dios. Dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? El que obra, el que confía en su obra, el que se apoya en su obra, dice, su paga, su retribución es deuda. Pero el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sin obras, pero cree, pero tiene fe en aquel que lo justifica, que es Jesucristo, más adelante lo vamos a ver, su fe le es contada por justicia. La obra del ser humano es deuda. La obra del ser humano es vanidad y aflicción de espíritu. Un verso más, un pasaje más. Isaías capítulo 1 del 11 al 13. Dice así: ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿No me traigáis más vana ofrenda? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermanos, Dios está hablando directamente al hombre. ¿Para qué me traes sacrificios? ¿Para qué me traes ofrendas? ¿Para qué te empeñas en hacer tu obra? Dice aquí, sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos, el incienso, luna nueva, día de reposo. Fíjense, está citando la ley de Moisés. Y ahorita vamos en un momento a explicar y adentrarnos al tema de la ley. Estoy harto, dice Dios, estoy hastiado, cansado de que me traigáis sacrificios, ofrendas. Tu obra me cansa. Hermanos, la obra del ser humano es una cisterna rota que no retiene agua. Apartado de Dios, quiere hacer su propia fuente de agua, su propia cisterna que retiene agua, pero lo único que logra es fracaso. Su cisterna no le sirve de nada.
lo que hizo con sus manos, el trabajo que hizo, que tanto esfuerzo conllevó, termina en fracaso. El hijo pródigo, los delantales de hojas de higuera, toda la obra del ser humano es así. Y vamos a adentrarnos ahora sí en un tema muy interesante, porque yo les estoy diciendo ahora a ustedes que la obra del ser humano es inútil, es vana. Dios no espera nuestra obra para bendecirnos, ¿cierto? Pero alguien podría decirme, Eduardo, la ley, los mandamientos de Dios están relacionados con las obras. Tú estás diciendo que no, que la obra del ser humano, el esfuerzo del ser humano no sirve, es vano, es inútil. Pero ¿qué hay de la ley? ¿Qué hay de los mandamientos? Está relacionado con las obras. ¿Saben, hermanos? Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. La ley, los mandamientos que están escritos en la Biblia, ¿sí? Las ordenanzas, la ley de Moisés, está directamente relacionada con las obras del ser humano, ¿sí? De eso no hay duda. Pero hermanos, vamos a entender cuál es el propósito de la ley. Porque es importante, también es dentro del Evangelio, esta enseñanza es básica para entender la salvación. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios envió la ley? Vamos a asimilarlo con algunos pasajes de la Biblia. Y la ley es un pacto, la ley es un contrato que hizo Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo aceptó, ¿no? Obviamente ellos dijeron, vamos a cumplir, vamos a obedecer. Dios estableció este pacto y junto con este pacto estableció las reglas del juego, si así queremos llamarlo. Estableció las cláusulas de este pacto, de este contrato. Estas cláusulas o estas condiciones de la ley están escritas en Deuteronomio capítulo 28. Es un capítulo bastante largo, no lo voy a leer porque son más de 60 versículos. Pero en este capítulo, Deuteronomio 28, ustedes con calma léanlo en su casa, con un poco más de tiempo. Este capítulo, Deuteronomio 28, se divide en dos partes. La primera parte es las cláusulas, ¿sí? Las condiciones de la ley, si es que alguien cumple los mandamientos. Es decir, si tú obedeces todo lo que está escrito en la ley, estas cosas te van a pasar a ti. ¿Qué tipo de cosas eran? Puras bendiciones. Si tú obedeces todos los mandamientos que están escritos en la ley, tu vida va a ser bendecida. Va a haber abundancia. Dios siempre te va a ayudar. En tu almacén, en tu granero, siempre va a haber alimento. Tu vida va a ser bendecida. Pero la segunda parte de este capítulo, Deuteronomio 28, habla de las cláusulas que tienen que ver si una persona no cumple la ley. Si una persona no cumple algún mandamiento, alguna ordenanza de la ley. Entonces, enlista también, como cualquier cláusula de cualquier contrato, enlista también las consecuencias si es que se incumple la ley. ¿Cuáles son esas consecuencias de no cumplir la ley? Son maldiciones. Enlista ahí en Deuteronomio 28 una serie de acontecimientos que le van a suceder a aquel que no cumpla la ley, a aquel que rompa los mandamientos. Va a vivir espada tras espada, guerra tras guerra, aflicción tras aflicción. Va a haber solo maldición en su vida, solo destrucción en su vida, si es que no cumple la ley. Por eso, hermanos, para entender la ley, y si vamos a hablar del tema de la ley, que insisto, es parte del Evangelio, va relacionado con lo demás, tenemos que entender que si queremos vivir agradando a Dios, buscando la bendición de Dios por el camino de la ley, debemos saber
las cláusulas del pacto. Debemos saber las condiciones. Tienes que cumplir todos los mandamientos para que Dios te bendiga. Pero si rompes los mandamientos, aunque sea uno solo, tu vida será maldecida. ¿Ok? Es muy importante entender esto primero antes de adentrarnos al tema de la ley y cuál es el propósito de la ley. ¿Dónde dice esto? Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si yo cumplí, la ley tiene 613 mandamientos, ¿sí? Si yo cumplí 612, el último me faltó, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, cumplió todos los mandamientos, pero ofendió un punto, faltó en un punto, desobedeció un mandamiento, dice, se hace culpable de todos. Es la condición de la ley, ¿sí? Hermanos, terminó la sesión número 3. Es muy interesante este tema de la ley y los temas que vienen en adelante también son muy interesantes. Los espero en la sesión número 4, en la siguiente sesión. Recuerden que es un taller de evangelismo de 6 sesiones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.